conocimiento que esto trae. Y bueno, recuerden que para hoy la intención es poder terminar con el resumen. Voy a proceder a compartir en pantalla para que puedan darle seguimiento al resumen que está preparado y que a partir de ello, ok, permítanme maximizar esto, a partir de ello podamos concluir este resumen y por qué no arrancar el primer o la primer área de conocimiento, mejor dicho. En su momento, vamos a ver, me confirman si nos habíamos quedado aquí, ¿cierto? Las competencias que debía de tener un director de proyectos. Sí, Demasiado. sí, ok, correcto, gracias. Bien, terminemos entonces este breve introductorio a lo que es el PMI. Ahora, hay muchas áreas de experiencia que debe de conocer, pues propiamente, y que debe de tener muy fortalecidas un director de proyectos. Ahora, de más está decirlo, ok. Los fundamentos en la dirección de proyectos, bueno, ¿de dónde los va a obtener? De poder manejar a cabalidad, lógicamente, el framework y no solo manejarlo, porque como veíamos en el slide anterior, que lo vimos en la clase previa, es en este caso complementario el hecho de poder conocer el framework y poderlo echar a andar también en relación a lo que se suscita una vez que está dirigiendo uno o varios proyectos. Ojo, porque dentro de una PMO puede haber un proyecto, un PM, un Project Manager, que lidere diversos proyectos. Entonces, ¿por qué? Porque así funcionan las PMO. ¿Sí? Entonces, no quiere decir de que un PM tiene un proyecto y hasta ahí. No, puede y debe de tener la capacidad de poder gestionar varios proyectos a la vez. Ahora, importante también poder conocer ciertas situaciones, porque el PM, el Project Manager, cuando digo PM estoy hablando del Project Manager, del director de proyectos, debe de tener muchos skills, muchos conocimientos. ¿Esto a qué hace referencia propiamente? Bueno, dependiendo del tipo de proyecto, lógicamente, nosotros vamos a tener ese enfoque de lo que son proyectos tecnológicos. Pero como estamos hablando de dirección de proyectos en todo su esplendor, indistintamente del área, un PM, ¿sí? Debe de conocer el ámbito en el cual el proyecto se va a desarrollar. Sí, y lo van a ver ustedes eso reflejado en el momento en el que veamos ya las situaciones particulares que deben de trabajarse cuando estamos trabajando una, valga el juego de palabras, una EDT, una estructura de desglose de trabajo. Entonces, dicho esto, por ejemplo, siempre suelo utilizar un ejercicio que es muy, digámoslo, muy representativo en relación a las etapas que tiene un proyecto. Entonces, ojo, hay particularidades dentro de los proyectos de tecnología, porque si hablamos, por ejemplo, de un proyecto de desarrollo, bueno, habrá que conocer sobre desarrollo, sobre metodologías ágiles, por ejemplo, que, ojo, las metodologías ágiles le están ganando mucho terreno a lo que es el PMBOK y su guía de dirección de proyectos, por cuanto estas metodologías han logrado que los desarrollos sean sumamente eficientes. Entonces, eso por un lado. Por otro, si menciono un proyecto relacionado con certificación de redes, bueno, el director de proyectos debe de conocer sobre esas situaciones. Y cuando digo situaciones me refiero a que pueda conocer propiamente el área en la cual el proyecto se ejecuta. Porque si digo, ok, debe de conocer sobre temas de certificación, si existe un estándar, por ejemplo, si cuál es el tipo de medio que se va a utilizar, ¿sí? ¿Qué puede o qué debe de incluir? Porque propiamente, si hablamos de un proyecto de una certificación, lógicamente debe de haber algo que valide, un documento que valide y que acredite a esa empresa a poder certificar, por ejemplo. Entonces, ahí hay muchas normas que cumplir dependiendo del área de aplicación del proyecto, como bien dice este ítem número 2. Tercero, comprensión del entorno tanto interno como externo. ¿Por qué? Porque van a haber situaciones en ese entorno que van a poder condicionar, que van a poder impactar sobre nuestro proyecto o sobre nuestros proyectos y en definitiva lo que menos necesitamos es que ese impacto pues tenga lugar. Se necesitan también, vean, conocimientos y habilidades de gestión, porque como vieron el otro día, el Project Manager es prácticamente el vínculo, es el nexo, decíamos, entre la estrategia y
propiamente los equipos de trabajo, porque es prácticamente ese punto de inflexión que escucha a los equipos de trabajo y que gestiona a través de la alta gerencia y la estrategia. Otro elemento, conocimientos y habilidades sociales, porque definitivamente alguien que dirija un proyecto debe de tener esas cualidades porque no va a poder liderar eficientemente si no puede netamente congeniar, si no puede ser, digámoslo, capaz de cohesionar equipos de trabajo, de cohesionar diferentes también involucrados. Entonces, por eso tiene lugar esa situación. Ahora, hay algo que afecta mucho en el tema de los proyectos y eso es la cultura organizacional. Entonces, lo que incluye esta cultura organizacional, bueno, veamos, definámosla previamente. Vea, habla de fenómenos de tipo grupal, ya sean, vean, normas culturales que se desarrollan con el tiempo, menciona, pero vean todo lo que incluye propiamente para que vean cómo también esto tiene cierta afectación, porque esa cultura organizacional tiene mucho que ver con los enfoques para el inicio y la planificación de un proyecto, como ven en pantalla. ¿Por qué? Usted va a llegar, por ejemplo, y véalo de esta manera, usted va a llegar conociendo que a nivel de gestión de la integración es muy necesario que usted pueda, en este caso, digámoslo, oficializar su proyecto y para evitar problemas de autoridad, que éste sea prácticamente, digámoslo, respaldado por una acta de constitución. Bueno, ese es el escenario más ideal de acuerdo al framework. Pero ¿qué pasa si usted llega con esas ideas, con ese conocimiento? Usted va a encontrar también que la empresa tiene una forma de hacer las cosas. Entonces, el punto va a ser tratar de hacer mejoras sin entrar, digámoslo, en mucho conflicto. Porque, ok, la cultura organizacional quizás allá no le llaman acta de constitución, pero sí tienen un documento el cual oficializa. Entonces, hay muchas cosas que se están llevando a cabo en las empresas, pero quizás no tienen el mismo nombre que el estándar o que el framework indica. Entonces, esa cultura organizacional también tiene mucho que ver, vea, con los medios que se utilizan para poder realizar el trabajo. Lógicamente, dependiendo del tipo de proyecto, habrán particularidades que debemos de considerar para que, bueno, cada actividad, cada entregable, cada paquete de trabajo pueda llevarse a buen término. Vean, tercero, autoridades que toman o influyen en las decisiones. Usted debe de ser muy cuidadoso en este sentido, porque en el momento que usted aparece como project manager en una acta de constitución, implica que usted es la voz autorizada, que usted es prácticamente el director de esa orquesta que se llama proyecto, ¿sí? Y propiamente usted, digámoslo, a pesar de que esa autoridad también debe de tener mucho cuidado en quién va a delegar, que es una situación muy compleja y que de la cual hablábamos el otro día, y no solo eso, sino que también usted tiene autoridades superiores a quien debe responder, a quien debe netamente también, en este caso, rendir cuentas, por así decirlo. Entonces, considere también lo relevante que puede llegar a ser. Ahora, dentro de la cultura organizacional hay múltiples componentes y ustedes pensarán, ¿qué protocolario se está volviendo esto? Pero la cultura organizacional tiene mucho que ver en el desarrollo de los proyectos. ¿Por qué? Porque los proyectos, ¿sí? Quieras o no, conducen a el cumplimiento de una visión, de una misión organizacional. Esos valores que tenemos como organización responden también a la forma en la cual una metodología para dirección de proyectos pueda ser eficiente. Y no solo eso, vean, se habla también de creencias y de expectativas. Y es que la empresa, pues como tal, o la organización tiene sus expectativas, digámoslo, a veces claras, a veces no muy claras, pero al final de cuentas, sí, lo que, bueno, toda empresa busca es ser, pues, consecuentemente, eh, capaz de poder generar utilidades, dividendos que le permitan mantenerse a flote. Eso no lo podemos desconocer. Segundo, vean, es que dentro de esa cultura organizacional vamos a encontrar que hay cualquier cantidad de normas, de políticas, métodos y procedimientos que se deben de seguir en este caso, porque, en definitiva, uno, como director de proyectos, debe de conocer que existe una norma, que existe una ley, que existe una política, que existe un reglamento, el cual usted no puede pasar por alto porque estaría entrando en un tema de incumplimiento.
Y lógicamente eso le puede conllevar sanciones y ya vimos dentro de las metas dentro de las métricas, perdón, de éxito que tiene un proyecto que dentro de la parte financiera, bueno, mucho tiene que ver, en este caso, digamos, los indicadores en materia administrativa. Y bueno, ahí le puede pasar esa factura también porque el nombre a nivel de director de proyectos usted tiene que cuidarlo. Tercero, vea, sistema de motivación e incentivos. La cultura organizacional y sobre todo en nuestro medio, el otro día no sé si fue en esta clase o en la de auditoría, cuando nosotros, no, fue en esta, cuando nosotros hablábamos de qué era motivación para nosotros en el trabajo, qué es lo que nos motiva, un buen horario de trabajo, buenas condiciones dentro de una ubicación, un buen salario, una buena remuneración, un buen trato, ¿sí? Entonces, todo eso usted debe de cuidarlo, porque recuerde, usted es un director de proyectos y el director de proyectos trabaja con muchas personas y lidiar con gente es lo que vuelve muy complicado, en este caso, el hecho de poder cohesionar a todas las partes, porque quedar bien con todo mundo, definitivamente usted muchas veces como director de proyecto no va a poder. Cuarto, usted debe tener muy en clara esa tolerancia al riesgo. Como director de proyectos, lógicamente, la premisa es que todos los proyectos puedan llevar o llegar, perdón, a buen término, ¿sí? En cuanto a ejecución. Ahora bien, la tolerancia al riesgo le va a permitir a usted, porque ojo, por mucho que usted tenga ese deseo de éxito en cuanto a la planificación, en cuanto a su cronograma, en cuanto a la ejecución de sus costos, en decir, ok, se va a iniciar tal fecha, se va a terminar tal fecha, y no solo eso, se presupuestó tanto, tengo mi línea base de costos, eso es lo que debe de ejecutarse, pero más allá de eso, usted debe de tener muy en claro que hay cierta tolerancia al riesgo en la cual usted debe de enmarcarse y incluso poder llegar a tener o a deber que tomar decisiones que son muy complejas cuando un proyecto ya se salió de control, se salió de las manos y que, bueno, netamente usted en definitiva tiene que tomar esa decisión puntual si va a seguir invirtiendo en el proyecto o no. A ver, permítanme un momento. Ok, disculpen. Continuamos. Bien, hablamos de la tolerancia al riesgo. De hecho, ese es un término que a nivel de RBS, cuando estemos allá en la gestión de los riesgos, es sumamente importante. De hecho, hay otro criterio asociado que se llama el apetito de riesgo. Entonces, esa percepción del riesgo que podemos llegar a asumir o no para tomar una decisión si vamos a seguir invirtiendo en un proyecto que se salió de control, pero que al final hay una inversión inicial que no podemos dejar perder, pasa por esa tolerancia al riesgo. Así que considérenlo, por favor. Quinto, bueno, ya lo decíamos, el director de proyectos dentro de esa cultura organizacional tiene que relacionarse mucho y no solo eso, sino que también hay muchos aspectos relacionados con el liderazgo y ya que hablábamos anteriormente también de la autoridad, hay jerarquías y hay relaciones de autoridad que se deben de respetar, ¿ok? Sucede que usted prácticamente estaría al nivel dentro de una PMO, dentro de lo que serían otros directores de proyecto. Ahora, usted tiene equipos de trabajo a cargo y usted es la autoridad dentro del proyecto. ¿Ok? Entonces, que no le tiemble el pulso en el momento que tiene que separar a un miembro de un equipo de trabajo, que tiene que no solo quizás llegar al extremo de retirarlo, claro está, que eso se va a hablar dentro de lo que es resolución de conflictos, pero muchas veces va a encontrar usted también que tiene que ser un llamado de atención, por ejemplo. Entonces, cuidado con esa situación también. Vean, sexto, dentro de esa cultura organizacional para poder regular y llevar, como decimos, la fiesta muy en paz, es importante que existan códigos de conducta, ¿sí? La ética laboral y, bueno, el establecimiento, claro está, de esto, de los horarios de trabajo, porque no podemos desconocer que en muchos proyectos, en muchos trabajos, sí hay una hora de entrada, pero no una de salida. Así que a cuidar ese aspecto también. Y bueno.
Es importante también poder tener claridad del entorno en el cual el negocio opera, ¿sí? ¿Por qué? Porque el proyecto también va a estar condicionado a este tipo de situaciones, ¿sí? No es lo mismo que usted, por mucho que sea un proyecto tecnológico, por ejemplo, que usted desarrolle, por ejemplo, un proyecto perdón, netamente en materia de innovación, pero dependiendo del sector en el cual lo desarrolle, van a haber más o menores presiones. Entonces, el entorno operativo es algo que usted debe de considerar, porque si yo le digo, será lo mismo que usted desarrolle, supongamos que usted es una empresa que a nivel de outsourcing desarrolla sistemas y aplicativos. Será lo mismo, va a depender lógicamente, hay un tema de suspicacia y de perspectiva acá, pero va a ser lo mismo que usted tenga un proyecto con una institución de la banca a que tenga un proyecto con un sector informal. ¿Cómo es la presión? La banca ejerce mayor presión. La banca definitivamente va a ejercer mayor presión y lógicamente usted no va a tener así como que mayor salida en relación a todo lo que debe de planificar para efectos del proyecto. ¿Ok? Entonces, tome en consideración eso también, que el entorno operativo puede llegar a ser algo complejo de manejar y que es parte de la cultura organizacional. Usted no va a poder evitarlo. Ok, ahora. Ya veíamos, ok, muchas situaciones en las cuales nosotros podíamos medir el éxito de un proyecto y decíamos, pues propiamente a nivel de los objetivos, a nivel del ámbito administrativo y financiero, pero más allá de eso, vean, factores de éxito en la dirección de proyectos. Ahora, el hecho de tener muy en claro cómo va a ser la forma de comunicación dentro de los diferentes equipos de trabajo y no solo eso, sino también con la estrategia, con la alta gerencia. Eso le va a evitar cualquier cantidad de situaciones que puedan impactar y consecuentemente, entre mejor gestión yo hago a nivel de comunicaciones, bueno, lógicamente, si yo me comunico, por ejemplo, eficientemente con mis proveedores, yo me comunico eficiente y fluidamente con mis interesados del proyecto, con la persona, por ejemplo, con la que voy a tomar requerimientos. Entonces, eso me da una mayor probabilidad de éxito. Entonces, consideren eso. Segundo, vea, estructuras de lo que es la organización. Vamos a ver un elemento bien particular porque, ojo, el otro día lo mencionaba. A ver, ya voy a lanzar una pregunta en particular, en la cual, pues, bueno, espero participaciones. El otro día, no sé si les mencionaba en la clase de auditoría, pero si algo debo destacar de estas dos secciones es que, eh, a diferencia de muchas otras, pues la participación es un poco mayor. Ahora, yo les lanzo una pregunta porque estábamos hablando hace un instante de lo que implicaba, por ejemplo, la estructura de la organización o la orientación de la organización. Entonces, usted va a encontrar, por ejemplo, y vean, llevo a pantalla nuevamente, estructura de la organización. Usted va a encontrar que hay empresas que tienen, o que están, mejor dicho, orientadas a proyectos. Ahora, ¿en qué se traduce eso? Cuando yo digo que una empresa, que una organización, que una institución está orientada a proyectos, se traduce en que fijo, ahí hay una PMO. Pero usted va a encontrar también lo típico que sucede en el medio. ¿Hay un proyecto tecnológico? No, el de tecnología que lo coordina y que vea cómo hace. Y eso definitivamente no debe de ser así. No estoy diciendo que el de tecnología no pueda, pero lo mejor es que el de tecnología tenga una noción de cómo dirigir proyectos, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuán importantes se vuelven muchas situaciones. Pero ahora, la pregunta puntual es, ¿ustedes creen que bajo esta premisa de lo que es la guía de dirección de proyectos, yo pueda contratar un director de proyectos que no necesariamente sea tecnólogo y el proyecto sea un éxito? ¿O consideran que es eminentemente necesario que ese director de proyectos también tenga cierta orientación tecnológica? ¿Es un plus? ¿No es un plus? ¿Es sumamente necesario que tenga ese plus? ¿O ustedes creen que bajo el hecho de poder conocer, coordinar y cohesionar todo a nivel de PMBOK ya le puede funcionar?
A ver, les escucho, amplío pantalla. Sí, en vista, creo que las personas que tienen estos puestos deben de tener una orientación, bueno, no solo una orientación, deben de tener una muy buena base para condicionar un proyecto. Estamos hablando de proyectos tecnológicos, porque si nos vamos a la comunicación efectiva, ¿cómo entender un Power Manager que en realidad lo que se está teniendo en ese momento como un cuello de botella que nosotros decimos, en realidad él tiene el conocimiento para poderle dar un desenlace o poderle dar una salida lo antes posible, hablando de comunicación efectiva? Si él no tiene, lo que haría es como una pauta para lanzar a otra persona la consulta que aquel técnico, aquel desarrollador está teniendo como cuello de botella en ese momento, y sería como, no sé, una pérdida de tiempo. Mientras que si él lo conoce, él sabrá atender, desenvolver el problema o tomar decisiones en dicho momento. Ok, gracias, Omar. Ya vamos a debatir en relación a su aporte. A ver, le damos la palabra a Josué Aarón Acosta, luego a Luis Enrique Martínez y en siguiente orden a Rudy Marcelo Flores. A ver, Josué Aarón. Buenas. Sí, yo creo que sí, es un plus que tengan estos conocimientos, sin embargo, no es absolutamente necesario. Y bueno, dando un ejemplo así, quizás algo fuera del tema, pero veamos el caso de lo que fueron estos Rockstar en sus inicios, los creadores de los Grand Theft Auto, este juego famoso. Los creadores en un inicio, ellos no sabían pues prácticamente nada de videojuegos. Aún así, tomaron el proyecto y sacaron los primeros videojuegos y fueron un rotundo éxito. ¿Y cómo? Es porque ellos eran encargados de personas que sí sabían de estas cosas. Entonces ellos supieron cómo organizarlos para que el proyecto en cuestión se realizara y bueno, como ya sabemos, es todo un éxito. Ok, gracias, Josué Aarón. Importante, voy a rescatar algunos elementos de lo que cada uno ha dicho. A ver, Luis Enrique Martínez. Buenas tardes a todos. Igual, yo considero que es un plus, pero que digamos que no va a marcar una diferencia significativa versus alguien, o sea, una persona que tenga full conocimiento con alguien de que no tenga la hora de llevar a cabo un proyecto. No, digamos que el hecho de tener de llevar a cabo a éxito, llevar el proyecto, se va a definir por factores que no son técnicos. En mi experiencia laboral, los mejores project manager que yo he tenido son las personas que entienden las necesidades del proyecto para poder llevarlo a cabo sin tener conocimiento técnico como tal, ¿verdad? Y si vemos, por ejemplo, son muy pocos los CEOs de las empresas de tecnología que realmente tienen un background meramente tecnológico, ¿verdad? E incluso los que lo tienen, estoy seguro que Bill Gates no ha tocado una pieza de código en 30 años, pues. El caso de Steve Jobs, por ejemplo, también. Entonces, no creo que realmente llevar a éxito un tipo de proyecto relacionado con tecnología no se va a definir por si el project manager tiene ese background tecnológico. Ok, gracias Luis. Importante. Vuelvo y repito, los tres han dicho situaciones muy particulares y muy ciertas. A ver, Rudy Flores. Sí, bueno, yo en lo personal considero que sí es esencial que haya un poco de conocimiento tecnológico, pero a la vez podría ser un plus porque, bueno, en cuanto a la comunicación, si tiene una buena comunicación con un equipo y trata de interpretar de la manera correcta quizás las necesidades o los alcances o los objetivos del proyecto, se puede llegar a dar, o sea, un proyecto eficiente, podríamos decir. Porque, o sea, tenemos ejemplos de muchos exitosos hoy en día que sin necesidad quizás de tener un conocimiento amplio en alguna materia, han tenido gran éxito, valga la redundancia, por haber sabido interpretar quizás la opinión de una persona que quizás sepa del, del tema, en este caso, la Ok, interpretación. perfecto, perfecto. Vean que todos han prácticamente
tocado elementos sumamente importantes. En definitiva, y voy a decir por quinta vez, porque ya los cuatro compañeros ya lo dijeron, el plus es interesante, ¿sí? A nivel de comprensión y de poder prácticamente tener claridad en relación al proyecto es donde nos va a ayudar. Pero la premisa del PMBOK es que usted pueda coordinar un proyecto, que usted pueda dirigirlo perfectamente, pese a que no sea su área de conocimiento en el cual usted se ha desarrollado. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Y vean, en su momento, cuando me especializaba en temas de proyectos, lo pude comprobar, porque parte de la práctica, por así decirlo, dentro de lo que era un TFM, un trabajo final de máster, uno de los proyectos tenía mucho que ver con una empresa hidroeléctrica, ¿sí? Y la construcción, lógicamente, era un proyecto simulado de lo que era, en este caso, una manga. Cuando digo una manga, una cortina, ¿sí? Así como la de la represa hidroeléctrica, una represa. Entonces, nos tocó empezar a considerar, y ustedes se preguntarán, pues, ¿y qué sabe de ingeniería y qué sabe de arquitectura? Pero es que es cómo dirigir un proyecto. Y bueno, varios de ustedes dijeron algo bien en particular, y bueno, al final también lo dijo el compañero Rudy, es que yo como director de proyectos tengo que saber rodearme de personas que definitivamente, ¿ok? Van a saber cohesionar con mi dirección y que propiamente son los que son expertos en su materia. Por eso van a encontrar, por ejemplo, dentro de los diferentes mapas de procesos que vamos a ver más adelante, cómo es que siempre existe el juicio de expertos. Porque nosotros nos retroalimentamos mucho de ello. Ahora, recuerde que usted es el que dirige, usted es el que coordina. Si usted es el que coordina, no tiene por qué ir a desarrollar código fuente, como decía Luis Enrique. ¿Sí? Usted debe de conocer sobre la metodología para poder coordinar equipos. Sí, es que eso es lo que muchas veces no queda claro. Entonces, ojo ahí porque resulta muy interesante que nosotros podamos en algún momento, y ojo, porque hoy en día usted puede salir de acá y si usted conoce y usted es un buen líder, usted no necesariamente tiene que trabajar, digámoslo, pegado de un ordenador desarrollando código, ni mucho menos. Usted puede ser, por ejemplo, un jefe de un área de proyectos. Puede ser un líder de la PMO. Puede ser un PM dentro de esa PMO. Usted puede ser, por ejemplo, un jefe por el área tecnológica, claro, un jefe del área de modernización, del área de innovación o de la propia gerencia de tecnologías de información, lo cual resulta sumamente importante. Entonces, no vamos a desconocer. A ver, Carmen Alejandra Díaz tiene el micrófono abierto. No sé si es que va a aportar algo, estimada. Ok, silencio negativo. Vamos a silenciarla. Ok, el punto es que en el medio no funciona así, si ustedes lo ven. O sea, las empresas de buen orden que hay en el medio, ustedes van a ver que sí están orientadas a proyectos, pero muchas otras, en definitiva, lo que hacen es buscar a la persona que creen que les puede dar resultado y echan a andar un proyecto. Lógicamente, este va a ser un camino bien convulsionado, bien tumultuoso, pero muchas veces los proyectos se llegan a buen término, pero ¿a cuenta de qué muchas veces? Entonces, si me preguntan, no es imprescindible ser un tecnólogo para desarrollar un proyecto tecnológico. Lógicamente, ese plus sirve a nivel de comprensión del negocio, a nivel de comprensión del proyecto, sí, claro está. Porque ahí el tema comunicación es sumamente relevante, porque, ojo, alguien que no sepa de temas de desarrollo, de paradigmas y de todo eso, de bases de datos, literal que va a estar como que un tanto perdido, lógicamente, pero es ahí donde tiene que saber elegir quiénes va a tener como referentes en esas áreas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, perfectamente. Ok, volvemos entonces, vean las estructuras orientadas al proyecto, ya vamos a ver un ejemplo.
Tercero, vean, equilibrio de factores ambientales de la empresa, ¿ok? En ese entorno ustedes van a encontrar que hay muchas situaciones que usted tiene que saber sobrellevar para no meterse en malos entendidos, ¿ok? Usted debe tener una comprensión muy clara de los temas culturales. La multiculturalidad que usted va a encontrar en cuanto a los miembros del equipo es altamente compleja, por ende, eso es un aspecto a considerar. Segundo, la estructura. Usted debe de saber respetar la jerarquía, ¿sí? Entonces, usted como director de proyectos, ¿cuál es la jerarquía que va a respetar? Bueno, la del sponsor, la del patrocinador, porque ¿quién es el sponsor? ¿Quién es el patrocinador? Pues es el que pone la plata para que el proyecto sea una realidad. Otros elementos y factores ambientales de la empresa. Bueno, y es que usted tiene que ser muy consecuente en que hasta la distribución geográfica de las instalaciones le va a afectar por efectos de lo que es un proyecto. Muchas veces estamos hablando de proyectos multinacionales, regionales, en los cuales no solo va a trabajar en un edificio, sino que usted tiene que contactarse con personas en las diferentes ciudades más importantes o incluso en países diferentes e incluso a nivel de países diferentes con usos horarios diferentes. Entonces, usted también tiene que poder sobrellevar esa situación. Vea, cuarto, bueno, tercero, mejor dicho, estándares de la industria, ¿sí? Dependiendo del tipo de proyecto que usted está llevando a cabo, bueno, el estándar o la norma de la industria lo va a llevar a cierto nivel de cumplimiento y usted tiene que apegarse a ello. Entonces, ojo, es un factor de éxito para que usted pueda dirigir proyectos de manera adecuada. Tiene que considerar también, vea, las instalaciones y los bienes de capital. Bueno, eso en un proyecto es sumamente relevante. Ahora bien, usted debe de tomar decisiones muchas veces en un proyecto. Y cuando veamos gestión de adquisiciones, se va a tornar sumamente relevante el hecho de poder tener palabras para responder, ¿lo desarrollo en casa o lo tercerizo? Usted, ya dijimos el otro día, debe de tomar en consideración múltiples elementos para que la decisión, perdón, sea la más acertada. Y, no menos importante, mucho del éxito de un proyecto pasa por una adecuada gestión de personal y esto sí que es sumamente complejo, ¿sí? Y por consejo práctico, a nivel de proyectos, y no solo a nivel de proyectos, sino también a nivel de lo que es el trabajo, usted hay temas que, téngalo muy en claro, es prohibido que usted los toque. Porque le van a generar roce, le van a generar conflicto en ciertas relaciones de equipos, en ciertas relaciones laborales. ¿Cuáles son estos? Política, fútbol, religión. Por ningún motivo mezcle todo eso en el ámbito organizacional, en el ámbito de equipos, porque le va a afectar. ¿Sí? Entonces, tómelo muy en cuenta. Más allá de eso que menciono en este momento, a ver, permítanme, aquí está. Ok, tomar en consideración no solo esos factores de éxito, sino, ok, cómo esa influencia de la estructura organizacional aquí tiene mucho lugar. Porque vean, ¿qué implica tener un enfoque hacia la dirección de proyectos? ¿Ok? ¿Qué es lo que habla de una organización cuando decimos, está orientada a proyectos, con razón? Sí, por razón los proyectos siempre llegan a buen término. Pero vean, para que podamos entender esa situación, vamos a tomar en consideración que un proyecto tiene ciertas características que vamos a evaluar. Es decir, cómo dentro de ese proyecto, ¿sí? Se ha definido o se ha determinado la autoridad que tiene el director de proyectos. ¿Cuál es la disponibilidad de recursos que va a tener? ¿Quién es el encargado de gestionar el presupuesto del proyecto? ¿Cuál es el rol que tiene el director de proyectos? Y no solo eso, ¿cuál es el personal asociado que tiene asignado? Entonces, la influencia de la estructura organizacional se clasifica en tres tipos, ¿sí? Funcional, matricial y orientada a proyectos, bajo la salvedad de que la matricial se subdivide en matricial débil, equilibrada y fuerte. Ahora, vean, eso hablando dentro de lo que es estructura organizacional, pero vean, a la luz de las características que se presentan en diferentes tipos de proyectos, usted
Vea lo que caracteriza a una empresa, a una organización con una estructura organizacional funcional. Y vea, funcional, la palabra misma lo dice, ¿ok? Que de alguna u otra manera se pueda salir avante, que funcione, ¿ok? Pero, ¿qué caracteriza a ese tipo de organizaciones con estructuras organizacionales funcionales? Ahí usted no va a ver mayor autoridad de un director de proyectos, sino que, literal, que cada involucrado jala por su lado y trata de hacer su trabajo y a partir de eso, habiendo cumplido, es lo más importante, pero eso no es así. En una organización funcional, vean, la disponibilidad de recursos para un proyecto es poca o casi nula, ¿sí? Entonces, pregúntese usted, ¿cómo es que va a ser de éxito un potencial proyecto bajo una estructura funcional? No hay autoridad. Y ustedes saben, donde no hay autoridad es un problema. No hay plata. La ejecución se va a volver sumamente compleja, ¿sí? Vean, ¿quién gestiona el presupuesto del proyecto? Muchas veces un gerente funcional. ¿A qué me refiero con esto? Que usted no tiene alguien en particular que administre el presupuesto, sino que, por ejemplo, usted trabaja en la organización o en la empresa X y la plata del proyecto y los desembolsos, bueno, para eso hay un gerente administrativo, suelen decir los directores de instituciones muchas veces, pero eso no debe de funcionar así, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es aquí donde la misma falta de autoridad ocasiona, ¿ok? Que sea un gerente administrativo el que se encargue de todo lo relacionado en materia económica. El rol que tiene el director del proyecto, bueno, es que véalo de esta manera. ¿A quiénes acá, y voy a abrir pantalla otra vez, a quiénes de acá los han asignado en un proyecto y le dicen, estimado, usted va a dirigir ese proyecto, pero ese es un plus? O sea, no me va a desatender las funciones de su cargo. ¿Y eso qué es lo que ocasiona? A ver, abro micrófonos. ¿Qué ocasiona eso? Una carga extra de trabajo, ¿Ok? reorganizar sus actividades y pendientes. Ujú, ok. Y hay muchas personas que lo pueden hacer, pero hay muchas otras a las cuales se les complica. Entonces, esa situación en particular es compleja, se vuelve compleja. Hay quienes no pueden manejar esas cargas, ¿sí? Entonces, es, bueno, relevante que pueda tomar en consideración eso. A ver, Josué Aarón. Bueno, bueno, por ejemplo, mi hermano estuvo trabajando en horarios de la noche y pues su cargo era con detectar fraudes en tarjetas de débito. Sin embargo, como era en la noche, ficosa porque ahí trabajan, no tenía los empleados del call center a esas horas. Entonces le clavaron el servicio porque 24/7 a los encargados del puesto de mi hermano. Lo que ocasionó esto es que estos empleados pues hicieran mal el trabajo, porque cuando venía una llamada entrante de era servicio al cliente, pues probablemente no la atendían por estar muy ocupados o a propósito, de hecho, no las atendían. Entonces bajaba la calidad del servicio de Y personas. ahí solo vamos a hacer una salvedad, estimado, y véalo. Bajo el ejemplo que usted menciona, ojo, no era ni un proyecto, sino más bien algo operativo, ¿sí? Ahora imagínese cómo impactaría en un proyecto ese tipo de situaciones en las cuales literal usted tiene un pie en el proyecto y tiene el otro pie en su cargo. Entonces, eso se vuelve complejo. A diferencia, ya vamos a ver, con una institución, con una empresa orientada a lo que es proyectos. Ok, así como el director de proyectos tiene un rol de tiempo parcial, muchas veces, ¿cómo funcionan los equipos? Bueno, el personal administrativo para el hecho de dirigir proyectos muchas veces también es a tiempo parcial, porque el de compras atiende las compras de toda la organización, ¿sí? Porque parte del equipo administrativo asignado para temas de cotizaciones, por ejemplo, hablando en materia de adquisiciones, ¿ok? No tiene tiempo en este momento, porque también tiene sus asignaciones. Entonces, esa situación, ¿cuán compleja es? Si más bien podemos decir que es milagroso cómo ciertos proyectos llegan a buen término.
Pero si le pasamos un checklist de todas las situaciones que se tornaron complejas, óiganme, generaríamos una buena guía de lecciones aprendidas. Ahora, dentro de lo que es, por ejemplo, una estructura organizacional matricial. Vemos cómo hay una subdivisión, una subcategorización. Vean, matricial débil, equilibrada y fuerte. Entonces, vean cómo hay características que, digamos, lo contrastan un tanto y van en ascenso hasta el objetivo que queremos llegar, que sería una estructura organizacional, en este caso, orientada a proyectos. Entonces, vean esto. En una matricial débil, la autoridad, ¿ok? Es baja. Pero ¿qué empezamos a ver acá? Ah, bueno, tiene cierta autoridad. Disponibilidad de recursos, bueno, tiene cierta asignación. Ok, ¿quién gestiona? Bueno, aquí sí sigue siendo un gerente funcional. ¿Ok? Y vean que se mantiene. El rol siempre sigue siendo tiempo parcial y el personal asignado también a tiempo parcial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solo ganó en una matricial débil solo un poco de autoridad y un poco de recursos. Pero sigue siendo una situación compleja, un escenario en particular desfavorable. Ahora, en una matricial equilibrada, vean, ya la autoridad del proyecto, del director de proyectos, perdón, viene a ser de baja a moderada. ¿Qué quiere decir? Bueno, ya tiene cierto nivel de toma de decisiones, ¿sí? ¿Cómo es la disponibilidad de recursos? Bueno, vean, también va en ascenso. La gestión del proyecto, ¿qué quiere decir? Que ya, como decimos en buen hondureño, ya mete la nariz el director de proyectos para opinar al respecto de el presupuesto, ¿sí? ¿Cómo es el rol en cuanto a tiempo? Ah, ok, está asignado a tiempo completo. ¿Qué quiere decir? Tiene exclusividad para trabajar en el proyecto a nivel de tiempo. Y el personal, ah, ok, ya le asignaron también personal de manera exclusiva para el proyecto. Entonces, empieza a tornarse mejor la situación. Ahora vemos una matricial fuerte. Y si a mí me preguntan, de aquí en adelante, porque a pesar de que acá hay un tiempo completo, pero, ojo, puede estar muy a tiempo completo con su equipo, pero si no tiene mayor autoridad y mayores recursos, poco o nada va a poder hacer. Ahora bien, en una matricial fuerte, ¿qué es lo que vemos? Vean, ya hay una autoridad ya de moderada a alta. Ya hay recursos moderados o altos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya le puede echar mano a cierto capital para poder gestionar adecuadamente lo que vendría a ser fases del proyecto. ¿Quién gestiona el presupuesto? Es importante acá. ¿Quién lo gestiona? El director de proyecto. Por eso es que aquí vamos a ver en gestión de los costos cómo generar una línea base, cómo generar y determinar un presupuesto de proyecto. Y vean, ya todo lo demás se mantiene tiempo completo en cuanto al rol del director y en cuanto al rol de los equipos. Ahora bien, el mejor escenario, una estructura organizacional orientada a proyectos. Ya les mencioné, entre comillas, ¿en qué se traduce? Una PMO. Tengo 5 proyectos, no hay problema, ¿ok? Tengo cierta cantidad de directores de proyectos que se pueden hacer cargo. Ok, entonces, ¿cómo es la autoridad en una institución o una empresa orientada a proyectos? Bueno, la autoridad del director es alta o casi total. ¿Qué quiere decir? Que él puede hacer y disponer. Lo único que siempre se va a salir de las manos en cuanto a autoridad es el hecho de poder, digámoslo, autorizar una ampliación de una reserva de gestión. Pero eso lo vamos a ver allá en los costos. Ahora, él puede definitivamente determinar la cuantía de una reserva de contingencias. ¿Por qué? Porque es a través de él que también se hace la gestión de riesgos, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ver esa situación. Orientada a proyectos, vean, disponibilidad de recursos, ¿qué quiere decir? Que ya confían en él los recursos de determinado proyecto para su ejecución, ¿ok? Y esa libertad, en definitiva, permite, bueno, que éste tenga que gestionar de mejor manera, que muchas veces no ocurre así, claro está. Pero vean, ahí ya entran en juego otras aristas. Ok, ¿quién gestiona el presupuesto del proyecto?
Bueno, el director de proyectos. ¿Y cómo es el rol tanto del director de proyectos, del PM, como del personal administrativo? Bueno, de tiempo completo. Ni hablar. Este es el mejor escenario posible. Ok, entonces, vean por qué es sumamente relevante tomar en consideración que la autoridad es muy relevante, que la disponibilidad de recursos también tiene, tiene cabida, tiene lugar. ¿Ok? Bien, ahora, mire esa pregunta. ¿Por qué fracasan los proyectos tecnológicos? Bueno, salgamos de dudas. Primero, pobre definición de requerimientos. Bueno, pues es que usted ya lo vio. Muchas veces el cliente o con quien usted está tomando el requerimiento, primero, no sabe lo que quiere. Segundo, no sabe expresar el requerimiento. Tercero, muchas veces no sabe de lo que está hablando. Cuarto, muchas veces ese que no sabe de lo que está hablando porque lo delegaron a que fuera a dar un requerimiento de un proceso de negocio que ni el caso muchas veces conoce. Es que hasta ahí hay que tener cuidado. ¿Con quién vamos a tomar un requerimiento? Entonces, esa pobre definición, si a usted le piden un proyecto con un alcance sumamente recortado, ok, usted quizás va a salir en tiempo y en presupuesto, pero ¿va a ser de éxito? No. La pobre definición de requerimiento va a ser que se vea como un proyecto común, mortal y banal. Entonces, tenga cuidado con eso. ¿Por qué fracasan los proyectos de TI? Vea eso. Sistemas demasiado complejos de ejecutar. Ok, y hablando propiamente, y vámonos a sus proyectos de desarrollo. ¿Hubo algún equipo de proyecto que tuvo que decirle a su cliente, estimado, esto que usted nos está pidiendo está sobre nuestras capacidades, sobre los tiempos que tenemos asignados? ¿A alguien le tocó? Pregunto. ¿No? ¿A nadie? Ok, a ver, Josué Aarón. Bueno, en nuestro caso, digamos, nosotros le habíamos explicado a la iglesia, porque nosotros le hicimos un sistema a la iglesia, de que iba a ser de gestión de eventos, de los eventos que ya los domingos, lo que sea, en la iglesia. Sin embargo, a la hora ya de entregarlo, el pastor esperaba más como una página para hacerles publicidad, donde la gente llegara y viera, no sé, imágenes, cosas multimedia, muchas cosas que en un principio nosotros nunca habíamos acordado. Quería, literal, quería hasta la ofrenda en línea. Sí, prácticamente. Ok. Bien, y eso eso es una broma, estimado. Sé que muchas veces el requerimiento va más allá de lo que quizás el equipo de proyecto puede asumir en materia de costos, en materia de tiempo y en materia de la misma calidad exigida. Entonces, se vuelve sumamente complejo. Entonces, muchas veces, como les decía el otro día, tenemos que aprender a decir que no, esto no es posible. O sea, usted no tiene que convertirse en un director de proyectos que quiera quedar bien. Usted tiene que, en el momento que le asignan un proyecto y le dicen, ok, en esta acta de constitución, venga firme porque usted es el nuevo director de ese proyecto. Bueno, usted tiene que conocer el alcance porque usted no se va a poder, usted no se debe de comprometer. Ahora, si usted es de los que le gusta quedar bien, ojo, no le estoy diciendo sea pesimista, no, pero usted tiene que ser muy consciente de la situación. Usted tiene que ser muy consciente de la capacidad instalada que quizás tiene, del recurso humano con el cual va a contar, ¿sí? Porque ser director de proyectos no viene con una varita mágica para hacer milagros, ¿ok? Entonces, tómenlo en consideración. Tercero, mala estimación del tiempo requerido. Muchos proyectos fracasan porque dicen, ah, ok, sí, esto, en tanto tiempo lo hacemos. Y bueno, aquí muchos conocemos personas que son las que toman decisiones en cuanto al tiempo,
pero ni al caso tienen la mínima idea de cómo gestionar, ¿sí? No tienen ni la mínima pizca de conocimiento en relación a cómo hacer una estimación paramétrica, por ejemplo, ¿sí? Y aquí sí lo vamos a ver. O poder hacer una estimación de tiempos bajo una distribución triangular, bajo una distribución beta. Y esas son las herramientas que en verdad usted tiene que utilizar en el momento que usted tenga cierta duda. Ahora bien, eh, el punto es que muchas veces a usted también le va a tocar tercerizar un proyecto. Entonces, si el proveedor le dice, eso lo sacamos en tanto tiempo, literal, ese es muy problema del proveedor. Ahora, usted tiene que blindar contractualmente ese proyecto, ¿sí? Y, digámoslo, tener cláusulas dentro del contrato que le vayan a redituar, ¿sí? Financieramente hablando, en caso de que no le cumplan. Entonces, no me cumplieron a tiempo. Ok, estoy sacando provecho de la situación también como paliativo. Ojo con eso. Ahora, si usted es proveedor, no se comprometa tan a la primera. Ok, creo que había chat. Gaby Marilú dice, otro problema es que cambian los requerimientos o le aumentan. Bueno, cuando hablábamos de los requerimientos, en efecto, pero ahí también recuerde que si el hecho de los requerimientos está pasando sobre lo que ya quedó contractualmente pactado, eso va a requerir un adendum al contrato. Y ese adendum al contrato, si implica un mayor alcance y un mayor desarrollo, por ejemplo, va a implicar también que por ahí los costos puedan aumentar un poco. Entonces, para que lo consideren también. No solo mala estimación, pobre gestión de proyectos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no hay alguien que coordine definitivamente las diferentes áreas de conocimiento y los diferentes grupos de procesos que vamos a encontrar como tal. Y vea, para cerrar, dígame si muchos proyectos no son así. Mire esta analogía, ¿ok? La solicitud del usuario, lo acabo de decir. El usuario muchas veces no sabe lo que quiere, ¿sí? Y nos pide algo que no es funcional. Desde ahí, ojo, desde aquí usted tiene que ponerle un alto. Porque si usted no le pone un alto, ok, vea, una cosa es lo que el usuario le dice, otra cosa, ok, si usted lo dejó hablar disparates, ok, esto es lo que el líder del proyecto muchas veces entiende. Y de esto a esto no hay mucha diferencia porque ninguna de las dos es funcional. Y cuando pasamos al analista nuestras ideas, ¿ok? El analista entendió otra cosa, entonces empezó a tergiversar desde el inicio y el enfoque del programador no era el correcto. Hablando de un sistema o hablando de un proyecto de desarrollo, por ejemplo, y cuando ya estamos con la soga al cuello, ¿sí? Tratamos que mágicamente un consultor externo, que un experto en la materia venga a querer resolver, y esto solo vienen con ideas y con ínfulas de mucho más gasto, cuando esto todavía no es funcional. Y ojo, cada fase, cada acción, cada situación ejecutada, documéntela, por favor. Porque muchas veces pasa que no hay documentación del proyecto. Y en el momento que usted lleva a producción, empieza a prácticamente entregar por pedazos. Y eso definitivamente no es aceptable. Y entrega pedazos aun y cuando quizás usted tuvo el suficiente apoyo, la suficiente plata para llevar a cabo un proyecto sumamente robusto y adecuado. Pero dejó por fuera el soporte operativo, el mantenimiento, los costos asociados, ¿sí? Y, ojo, entre esto y esto vea la diferencia. Lo que solicitó el usuario y lo que verdaderamente necesitaba. ¿Todo por qué? Por una mala toma de requerimientos. Así que a tomar en consideración. Entonces, como cierre del día de hoy, ya para la próxima clase, por favor, lean el resumen de gestión de la integración. Entonces, para que le vaya quedando claro a nivel de gestión de requerimientos, usted debe tener claros los objetivos, debe tener claros los hitos. Es decir, usted tiene que saber claro qué es lo que quiere sin entrar en cómo lo va a hacer.
tenga clara su idea de proyecto. Después define cómo, pero no pretenda saber cómo lo va a hacer si no sabe qué es lo que quiere. ¿Ok? Entonces, considere eso. Segundo, cuando usted esté en fase de definición, ¿ok? ¿Ok? ¿A qué vamos a llegar? Ojo, tome en consideración esto. Defina los requerimientos, analice los riesgos, ¿sí? Prepare una propuesta técnica que le sirva como soporte en relación a lo que está siendo, en este caso, levantado en un requerimiento. Y bueno, lo decíamos el otro día. Hoy en día hasta grabar uno pide autorización. Mire, estimado, le pido autorización para grabar la reunión del requerimiento, de la primera reunión de requerimientos. Y como cuando entramos en entorno virtual se volvió más fácil porque grabábamos la reunión, bueno, ya hasta se quitó ese tema hermético, ¿ok? Entonces, tómenme la palabra en relación a eso. A ver, para la próxima clase, que es del día jueves, vean, ahorita vamos a acelerar más. Para la próxima clase, por favor, lean todo lo relacionado con gestión de la integración. Ya voy a ingresar acá para indicarles. Ya hablamos del introductorio al PMI. Avancen, por favor, con la lectura de gestión de la integración, todo lo que es acta de constitución del proyecto, el plan para la dirección del proyecto, cómo gestionar el alcance del proyecto, qué es un enunciado y lo que es una estructura de desglose de trabajo. Todos esos acápites que les indiqué están dentro de gestión de la integración. ¿Por qué esto? Porque la idea es que en esa sesión podamos prácticamente iniciar y cerrar para dejar una primera asignación. Y la próxima semana también, que les quede la lectura del fin de semana para que también podamos avanzar. Porque vamos a dejar al segundo parcial los dos temas que son más complejos en la temática, que es gestión de cronograma y gestión de costos. En ese sentido, ¿qué es lo que vamos a ver en primer parcial? Bueno, el introductorio al PMI, gestión de la integración, gestión del alcance y por ahí, por ser bastante pequeña, vamos a mover un área que es gestión de la calidad. Pero estaríamos prácticamente viendo un resumen en cada una de las subsiguientes clases para poder estar en tiempo y forma. Ok, eh, les, mm, les dejo les dejo por ahora porque me debo de movilizar para la clase de auditoría. Si me retraso unos 5 minutos, por favor, mantenerse a la espera. Saludos, estimados. Buenas tardes. Licenciado, Buenas tardes. Buenas noches.